Quería arrancar esta editorial hablando de un tema que estuvo en la polémica de los últimos días, con opiniones cruzadas, y tiene que ver con el voto de la policía, el voto o el no voto de la policía. Quiero arrancar haciendo números. Se habla mucho del voto de la policía, que sí, que no, que van a la justicia, que pueden votar, que no pueden votar. Si sumamos todos los agentes de la Fuerza de Seguridad, más la policía provincial, la federal, gendarmería, aeroportuaria y el ejército, la armada, llegamos a 16.000 personas, 16.000 votantes. Lo que quiero decir es que vote o no vote, la policía no va a mover la aguja, no va a definir las elecciones. Se eligen diputados y se reparte proporcionalmente de acuerdo a la cantidad de votos por el sistema DON. No es una elección de ejecutivo y no se gana un diputado más o menos con 16.000 votos. La cifra repartidora en las últimas elecciones de Misiones fue entre 25 y 30.000 votos para poner un diputado. Quiere decir que si los 16 efectivos de la Fuerza de Seguridad, policía, prefectura, gendarmería, todos, los 16.000 votan a un mismo candidato, le alcanza para poner medio diputado. Estamos discutiendo una cuestión que no define las elecciones, no alcanza ni siquiera para un diputado. Todo el voto de la Fuerza de Seguridad es medio diputado. Así que demasiado lío, diría el Papa Francisco, por un tema que me parece que no mueve la aguja. Sigo con este tema. Hay dos lecturas y las dos tienen fundamentos, porque hay mucha gente diciendo sí, la policía tiene que votar, y hay otros que dicen no, la policía no tiene que votar. El fundamento que habla a favor del voto de la policía tiene que ver con la filosofía de las democracias modernas y la actualización de las leyes, donde sostienen que la democracia tiene que ser representativa para todos y todos tienen que poder votar. Hasta ahí el argumento a favor. El argumento en contra: la Constitución de Misiones se escribió en el año 1958. En ese momento, los convencionales que redactaron el artículo 48 que prohíbe votar a la Fuerza de Seguridad tenían un fundamento muy sólido y muy solvente. La Fuerza de Seguridad no puede politizarse, no puede participar en política porque tiene la obligación de garantizar que el resto de los ciudadanos gocen de sus derechos. Tiene que ser equilibrada, neutra, intermedio, no puede politizarse a favor de uno u otro lado, porque son fuerzas armadas, porque manejan armas, porque son fuerzas de seguridad y porque este país y este continente tiene una historia de golpes de Estado muy dolorosos. Entonces, imagínense que un candidato diga le voy a triplicar el sueldo de las Fuerzas Armadas y dar más presupuesto y la policía va a ser una guardia de élite y le voy a dar infraestructura. Van a ir todas las fuerzas con ese candidato. Y si un día hay algún conflicto contra otro candidato, toda la Fuerza Armada va a responder solo a un candidato y no al otro. Se vuelca hacia un lado la cuestión de la seguridad, que tiene que ser igual para todos. Entonces no se puede poner a la policía, politizar, embanderar con la política a la policía. Ese es el argumento que sostuvieron los convencionales en el 58 cuando redactaron. Es cierto, en ese momento muchos países y regiones tenían el mismo argumento y la policía no podía votar. Todavía hay países donde no puede votar por esta causa. Pero las leyes se fueron actualizando. En Misiones no se reformó la Constitución. Así que si quieren eliminar ese artículo tendrían que reformar la Constitución. Técnicamente y legalmente la Constitución prohíbe a la policía votar. Ahora, o se reforma la Constitución o va a seguir ese artículo presente en ese lugar. Lo otro que quiero hablar, hablábamos recién de Hartfield, el candidato a diputado de La Libertad Avanza, y quiero decir que el viernes estaba previsto un acto de Karina Milei y Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Karina Milei, la hermana del presidente y la armadora política en todo el interior de lo que es el sello de La Libertad Avanza. No vino, hicieron trascender que se trataba de un estado gripal, pero también trascendió que tenía que ver con las encuestas que pidió antes de venir y que le daban a Hartfield, al extenista Diego Hartfield, candidato, y a la lista de La Libertad Avanza muy lejos
del Frente Renovador, muy lejos de los primeros lugares, y siendo la armadora política del espacio que gobierna el país, Karina no quería o no quiso, esa es la versión, no quiso venir a Misiones a sacarse una foto con un candidato que puede sufrir una dura derrota dentro de pocos días. Así que y es lógico, ¿no? Es lógico, es la que está armando el partido en todo el interior, y venir y quedar pegada a una derrota, eventual derrota, a manos del Frente Renovador, me parece que se quiso evitar ese tema la hermana del presidente.